Ya. Ahí estamos grabando, hermano. Ya. Vamos a orar para comenzar. Así que yo le voy a pedir a mi amada esposa si puede orar para que Dios nos guíe. Señor, te damos gracias por estar juntos, Señor, nuevamente. Gracias por permitirnos llamas de vida para poder conocerte más, para poder experimentarte realmente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, para poder recibir tu palabra. Sabemos que una parte grande la haces tú, pero nosotros disponemos nuestro corazón, Señor, para que así sea. Que tu palabra dé el objetivo, Señor, y del fruto que tú quieres que dé, Señor. Que tu palabra alumbre nuestras tinieblas, Señor, y nos haga volvernos a ti. Que nos derribe todo argumento, que nos derribe todo lo que se oponga al conocimiento de Cristo, Señor. Y nosotros, Señor, te damos gracias por este tiempo, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, a través de tu palabra, que es lumbrera nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Sabemos que en ella hay libertad y sanidad, Señor, y venimos, Señor, buscando de ti con un corazón sincero, no para sentirnos mejor, sino que queremos realmente conocerte, Señor, de una manera verdadera, genuina, y por eso, Señor, es que entregamos todo a ti, Señor. Nos rendimos totalmente, Señor, y nos abrimos a lo que tú nos quieras hablar hoy día a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amados. Amén. Ya, hermanos. Entonces, bueno, voy a compartirles para los que quieran, ¿cierto? Ya sea por WhatsApp, los estudios que vienen antes de este, porque esta es una serie de estudios, ¿cierto? Que son como 5 o 6, más o menos, ¿cierto? Pero de varias partes. Por ejemplo, hay un estudio que vimos sobre el tema de la fe, que tiene como 6 partes. Entonces, ármense de paciencia para escucharme y para soportarme. Así que, eso. Hoy día vamos a ver un tema importante. Este, ¿cómo se llama? Discipulado tiene el nombre de formando discípulos, porque es el propósito de esto, es que poder formar discípulos. Uno de los mandamientos más grandes del Señor Jesucristo para la iglesia fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, Dios quiere discípulos. Dios quiere discípulos, ¿cierto? Y un discípulo es una persona que sigue al maestro, que imita al maestro, ¿ya? Entonces, un tema importante que Dios ha puesto en nuestros corazones es la oración. Un discípulo, un cristiano, debe saber y debe ser una persona de oración. Vamos a ver por qué. Y vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, primero vamos a empezar, ¿qué significa oración? Que es sumamente importante poder entenderlo. ¿Qué significa orar? Entonces, para poder entender esto hay que ir un poco a las raíces de las palabras, tanto en el hebreo, que es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en el griego, que es el Nuevo Testamento. Entonces, uno puede encontrar, ¿cierto? Que dentro de las palabras que se usan para oración en la Biblia, ¿cierto? Uno puede encontrar que principalmente siempre tienen un significado que lleva a una relación, a un deseo, a un anhelo. Incluso tiene mucho que ver con la adoración. Entonces, orar no es solamente pedir cosas, sino que orar, ¿cierto? Tiene mucho que ver, ¿cierto? Con un deseo, con un anhelo. Yo anhelo algo y oro, pero no es el anhelo de que yo quiero algo, sino que yo anhelo o deseo a la persona a quien le estoy orando. Entonces, la oración tiene que nacer desde un deseo de querer conocer a mi Dios, querer conocer a mi Salvador y querer hablar con Él. Amén. Entonces, también vemos
¿cierto? Que también hay otras palabras usadas que tienen mucho que ver con la adoración. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una palabra que es, ¿cómo se llama?, usada para orar, que realmente significa cuando el sacerdote quemaba incienso en adoración. Por lo tanto, la oración a Dios también es una forma de adorarlo, ¿ya? O también yo puedo adorar en la oración, porque la adoración no es necesariamente una alabanza o un canto. La adoración es algo más profundo. La adoración nace de una admiración de quién es Dios y nace de un amor hacia Dios, de una sumisión hacia Dios, de un reconocimiento de quién es Dios. Por lo tanto, la adoración, más que un acto en sí, es una condición que nace del Espíritu. Por eso que el Señor Jesucristo dice que Él busca adoradores, ¿cierto?, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando dice adoradores que lo adoren, está hablando de que para poder adorar yo necesito la condición de adorador. ¿Sí? Para poder adorar yo necesito la condición de adorador. ¿Amén? Ya. Entonces, la oración tiene mucho que ver con eso. Es más que pedir cosas. Nace, ¿cierto?, una expresión. Nace desde un deseo, desde un anhelo, desde una condición de adoración, de rendición a Dios. ¿Ya? Entonces, es importante porque la oración es un elemento fundamental, ¿cierto? Y que yo no puedo excusar en mi relación con Dios. Si mi relación con Dios no tiene oración, realmente yo no tengo una relación con Dios. Quizás Dios quiere tener una relación conmigo. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero si yo no oro, si yo no busco el rostro de Dios en oración, ¿cierto?, entonces yo no tengo una relación con Dios. La oración es un elemento fundamental de nuestra relación con Dios. Sin oración no hay relación con Dios. Es como que yo diga, ¿cierto?, que tengo una relación buena con mi esposa, pero resulta que no le hablo hace un mes. Entonces, ¿cómo yo voy a poder comprobar que tengo una buena relación con ella si no hay comunicación? Entonces, es necesario que nos comuniquemos con Dios para poder tener una relación con Él. Porque muchas veces el tema de orar se vuelve tedioso cuando yo no lo hago dentro de un marco de una relación con Dios, sino que lo hago por cumplir, como un rito religioso. Y ahí se vuelve tedioso porque yo lo estoy haciendo desde la carne, desde mi naturaleza carnal, y la carne se cansa, se fatiga. Pero es el espíritu el que anhela a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Aquí hay muchos versículos bíblicos, pero vamos a ver algunos. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Samuel 1, 12 al 17. Y yo voy a buscar Mateo 26. A ver si usted lo puede buscar, amor. 1, 12 al 17. Léanos, cosa. Y sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia de Yahvé, Elí observaba su boca, porque Ana hablaba en su corazón, y solo se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba, por lo que Elí la tuvo por ebria. Y le dijo el muchacho de Elí: ¿Hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Quita tu vino de ti y vete de la presencia de Yahvé. Pero Ana respondió y dijo: No, señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido. Ni vino ni cosa embriagante he bebido, sino que derramo mi alma en presencia de Yahvé. No tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: Ve en paz, y Elohim de Israel te otorgue la petición que le has pedido. Y ella dijo: Tu sierva halló gracia ante tus ojos. Y la mujer se fue por su camino y entró en su casa y comió y bebió con su marido, y su rostro no estuvo ya triste. ¿Hasta el 17?
Está delicioso. Ya. Entonces, aquí hay un hecho importante donde dice de que ella oró desde lo más profundo de su corazón y también dice de que ella derramó su alma. Por lo tanto, la oración siempre tiene que nacer desde lo más profundo. Y una de las cosas que vamos a ver dentro de este estudio, ¿cierto? Es que eso conlleva sinceridad con Dios. Por lo tanto, yo voy a orar derramando mi alma o realmente con todas mis intenciones descubiertas a Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando yo le oculto cosas a Dios es cuando yo no confío en la gracia de Dios. Cuando yo no confío en la gracia de Dios, yo no soy sincero con Dios y yo creo, ¿cierto? Que yo, por no pensar en un pecado que yo tengo, entonces con eso está mi conciencia tranquila y puedo orar como si nada. Entonces, pero cuando yo soy sincero con Dios, yo puedo derramar mi alma, especialmente en tiempos de angustia. Y uno de los ejemplos más precisos de cómo uno puede derramar su alma y ser sincero con Dios, ¿cierto? Especialmente en los momentos de dificultad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Ana estaba angustiada y ella, ¿cómo se llama? No fue con una, ¿cómo se llama? Careta a decir, ya, yo voy a orar a Dios, pero tengo que ser fuerte y no tener pena con Dios porque, no, ella fue sincera y oró desde su condición, desde cómo estaba su alma. Y uno de los ejemplos más grandes es el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 26, 37 al 44, habla de su oración en el huerto de Getsemaní. Y en el versículo 37 dice de que su alma, que él empezó a angustiarse hasta la muerte. Y es más, él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué hizo? Oró. Y fue sincero con el Señor, con Dios. No como, ya, yo, ¿por qué? Porque hay veces de que yo creo que tengo que, ¿cómo se llama? Hacerme el fuerte. No, es que yo me tengo que hacer el fuerte para con Dios de que hay cosas que no me, ¿cómo se llama? Afectan cuando en realidad sí nos están afectando. Y eso nace de dos cosas, de orgullo y de falta de confianza en Dios. Porque no hemos experimentado todavía a cabalidad qué significa la gracia de Dios hacia nosotros. Y eso impide nuestra relación con Dios. Porque eso va a hacer de que yo intente tener el agrado de Dios por lo fuerte que soy o por las muchas cosas que puedo soportar. Entonces, eso, ¿cierto? Tiene que nacer de una confianza, que es una de las cosas que vamos a ver aquí. Todo lo del reino de Dios se mueve por medio de la fe. Si yo no tengo fe, no voy a poder hacer nada. No voy a poder orar, no voy a poder, ¿cómo se llama?, vencer el pecado, no voy a poder hacer nada si no tengo una fe correcta. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, ¿cierto?, que en el mismo capítulo, o sea, en el mismo libro de 1 de Samuel 2, del 1 al 10, Ana estaba pidiendo, ¿por qué? Porque realmente ella era estéril, ¿ya? Y no podía tener hijos. Y por eso estaba siendo perseguida, ¿cierto? En cierta forma. Entonces ella al pedir, después en 1 de Samuel 2, del 1 al 10, ella después de haber concebido un hijo, ella exalta a Dios y lo regocija. O sea, exalta a Dios y se regocija en que Dios había cumplido, ¿cierto?, su petición. Entonces vemos ahí de que no solamente la oración, ¿cierto?, es para los momentos difíciles que yo tengo o para pedir cosas. La oración nace desde la condición que está mi alma. Si mi alma está en angustia, yo debo recurrir a Dios y ser sincero con Él. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, reconozco que mi fortaleza y mi ayuda no está en mi capacidad de soportar las cosas, sino en la ayuda divina.
Y también cuando mi alma está gozosa, alegre, yo también puedo orar, ¿cierto? Como es el caso este, exaltando a Dios. Dice, engrandece mi alma al Dios de Israel, etcétera, etcétera. Y uno de los ejemplos más grandes es el Señor Jesucristo. En Lucas 10:21, ¿cierto? Él dice, oh Padre, te alabo. Y, ¿cómo se llama? Es más, dice de que él se regocijó en el Espíritu y dijo, oh Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios, ¿cierto? Y las has dado a conocer a los pequeñitos. Entonces, del Señor Jesucristo también salió, ¿qué cosa? Adoración, alabanza, exaltación a Dios. Por lo tanto, la oración no es solo pedir, aunque es parte, porque Dios quiere que nuestra necesidad podamos recurrir a Él. Ese es el anhelo de Dios. Pero muchas veces nos cuesta pedir, ¿cierto? Por el tipo de vida que hemos traído. Porque hay veces de que nadie nos ha dado nada. Y todas las cosas las hemos tenido que conseguir con esfuerzo, con trabajo o con humillaciones. Que hay gente que nos da cosas, ¿cierto? Entre comillas, pero nos humilla. Entonces eso empieza a endurecer nuestro corazón y muchas veces se ve reflejado en nuestra relación con Dios. Entonces hay muchas veces que no pedimos. Yo tuve que aprender a pedirle a Dios cosas para mí. Y no que autos, que casa, que cosas así, sino poder realmente derramar mi necesidad delante de Dios. Tuve que aprender, porque yo pensé que era que eso era ser humilde. Como decir, el Eduardo tan bueno que nunca pide nada por él, sino que siempre pide por lo demás. Miren, eso es orgullo y eso es carne. Dios anhela que yo pueda derramar mi alma delante de Él, que cuando yo ore, ¿cierto? Yo pueda hablar con Dios y que Él sea la persona con quien yo tengo más confianza en la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de esa confianza. Es el único que se la ha ganado. Porque ha hecho un sacrificio y una entrega que ningún ser humano la puede igualar. Entonces, eso es lo que anhela Dios, que nuestra alma se derrame. Que yo pueda ser sincero con Dios, que yo pueda recurrir a Dios como Padre. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos para ahondar un poco en eso. Vamos a avanzar acá. Entonces, vamos a abrir, y yo les voy a pedir a todos que abran Lucas 18, porque vamos a analizar el tema de la oración desde este capítulo. Hay más versículos bíblicos, ¿cierto? Pero yo estuve orando para preguntarle a Dios cómo podría ser un estudio que no fuese tan largo sobre la oración y que fuese sencillo, pero a la vez profundo. Y encontré conveniente, ¿cierto?, poder analizarlo desde esta parábola que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, es importante que cuando ustedes tengan más tiempo, después puedan leer Lucas capítulo 18 del versículo 1, lo puedan leer de corrido, porque aquí vamos a ir saltándonos cosas. Entonces, vamos a leer el primer versículo. Yo le voy a pedir a Fernanda, si es que está ahí, que pueda leerlo, por favor. Versículo 18:1. ¿Lo puedo leer de la NTV? Sí, aunque tú sabes lo que pienso, no importa. o de la otra. No, dale nomás. Ya la tengo acá. Lucas 18. Que a Eduardo no le gusta mucho. Ya. Perdón. Ya. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya. Sí, gracias. Entonces vamos a analizar este primer versículo. ¿Cómo se llama? Primero, el Señor Jesucristo dice de que, o sea,
¿cómo se llama? En el versículo bíblico dice de que Jesús les propuso una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Por lo tanto, la oración es una necesidad. ¿Es necesario orar? Sí, es completamente necesario. Por lo tanto, en el creyente debe ser una necesidad orar. Y a la vez es necesario que yo ore. ¿Ya? Por lo tanto, es fundamental y es necesario orar para poder mantener y establecer una relación más profunda con Dios. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que nos muestra este versículo bíblico es que es necesario orar. No es una opción. Porque hay mucha gente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que dice, es que yo, ¿cómo se llama? No siento orar. No, hermano, es necesario. En la palabra de Dios dice de que todo creyente es necesario que ore. Es una necesidad. Es algo que no se puede eludir. Por eso que si yo no oro, ¿cierto? Mi relación con Dios está incompleta. Amén. Vamos a explicar cómo hacerlo. ¿Cuándo orar? Y el mismo pasaje bíblico dice la necesidad de orar ¿cuándo? Siempre. No una vez al día, no una vez a la semana, no 3 veces a la semana, siempre. Y ese siempre es importante porque hay veces de que yo intento ver cuántas veces al día tengo que orar. ¿Cuántas veces al día tengo que orar, hermano, para poder tener una... Y mi objetivo no es darles una receta, aunque sí uno puede dar, ¿cómo se llama? Un consejo, ¿cierto? Pero mi objetivo no es centrarme en una receta para orar, sino poder saber, ¿cierto? De que cuando habla de orar siempre decir que en todo momento, que yo constantemente debo estar en esta condición de comunicación con Dios. Y vamos a leer el Salmo 32:6. Yo le voy a pedir, si es que quiere, a la hermana Laura, si es que puede leerlo. Si es que quieres. Si no, no importa, hermano. Hermano, yo leería con gusto, pero estamos metidos en la tablet y ahí mismo tenemos la Biblia, no tenemos una Biblia ya, entiendo. Ya. Entonces, vamos a hacer que lea, a ver, a quién. A la hermana Denise. Ya, hermano, ¿qué salmo es? ¿32? Sí, hermana. ¿Qué versículo? Hola, hermana, ¿cómo está? ¿Cuál versículo, hermano? Salmo 32:6. Ya, sí. Por favor, hermana. Ya, amén. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ya. Dice, entonces, ciertamente orará a ti todo santo mientras pueda ser hallado. Y hermanos, bíblicamente nosotros estamos viviendo tiempos de gracia. El trono de gracia está abierto a la humanidad. Estos son tiempos de salvación. O sea, cuando habla de que cuando pueda ser hallado no es en un momento del día o en un momento del año. Está hablando del tiempo de gracia, desde la manifestación del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Ese es el tiempo de gracia o la dispensación, le dicen algunos, ¿cierto? La dispensación de la gracia, donde Dios puede ser hallado en cualquier momento. Y por eso que hay pasajes bíblicos donde Dios dice, todo aquel que invocare será salvo. Porque está hablando del tiempo de gracia. Entonces, ¿cuándo es entonces? Es en todo tiempo. No es solamente en circunstancias especiales. Es una actitud o una acción constante. Por eso que no es un rito. ¿Ya? Aunque es necesario muchas veces poder postrarme para orar, claro que sí. Pero el problema está cuando se transforma en un rito. Miren, hermano, Dios siempre está preocupado del origen de las cosas que yo hago. Por ejemplo, pueden haber dos personas que estén haciendo externamente lo mismo, pero es posible que una persona esté haciéndolo en la carne
y otra persona que lo esté haciendo en el espíritu. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, hay una persona que ora, ¿cómo se llama? Todos los días, a las 6 de la mañana, pónganlo ustedes, por 1 hora. Y hay otra persona que es cristiana que hace exactamente lo mismo. Pero una persona lo hace por un rito, lo hace por cumplir y lo hace pensando en que así le va a ir bien, como, ¿cómo se llama? Un fetiche, ¿cierto? Pero hay otra persona que lo hace porque anhela estar en la presencia de Dios y necesita la presencia de Dios para poder subsistir. Entonces vemos de que dos personas externamente están haciendo lo mismo. Entonces aparentemente están cumpliendo el mandamiento de Dios de orar, pero una persona realmente está cumpliendo el mandamiento y la otra no. Porque para Dios la carne es, y la carne no hereda el reino de Dios. En cambio, para Dios el espíritu es, y el espíritu es el único que hereda el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, es una condición, una acción constante. Vamos a ver algunos ejemplos. Que Dios no expresa esto como una cantidad de veces por semana, sino que establece una acción por lo menos diaria. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos en 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Dice, orad sin cesar. Vamos a ver el otro, Efesios 6:18. En todo tiempo, todo eso. ¿Ese? No sé qué. ¿Ese 6:18? Sí, ese es. Dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Por qué? Por todos los santos. Entonces dice, orad ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica o ruego, ¿cierto? Entonces, la oración es en todo tiempo. Ahí están los otros versículos bíblicos que son 2 salmos que ustedes después los pueden buscar con tiempo. Entonces, vamos a revisar el mismo versículo de Lucas 18, el versículo 7. Dice, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longámine acerca de ellos? Entonces, habla de que la oración debe ser ¿cuándo? Día y noche. Entonces, no da una hora especial, oren solamente a tal hora, sino que dice de que es una oración de día y de noche. ¿Ya? Que habla de todo tiempo. No está hablando de una hora específica, sino de orar de día y de noche, está hablando de toda situación, toda circunstancia. Ya. Vamos a ver el Salmo 5:3, que habla de orar en la mañana. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Entonces, claramente ahí habla de la mañana. De mañana me presentaré a ti, o de mañana oirás mi voz. Ahí está hablando de orar. ¿Ya? También habla de en la tarde. En Hechos 3:1, ¿cierto? Puedes buscar el otro Hechos 16:25. ¿Ya? En Hechos 3:1, cuando Pedro va al templo para orar, y ahí en las escrituras dice de que va a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Entonces, él va a orar a la hora de la oración. Y ahí es donde se encuentra con el cojo, ¿cierto? Y lo sana. Entonces vemos de que también la Biblia habla de orar en la tarde. Vamos a ver que también habla de orar a la medianoche. Pero hacia la medianoche Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban atentamente. Ya. Y también habla de orar en la madrugada. 63:1. Oh, las bienaventuranzas del varón que no anduvo más. ¿Qué es el Salmo 1? Sí. 63:1. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Elohim, tú eres mi Dios. Te buscaré ansiosamente. Mi alma tiene sed de ti.
Mi carne desfallece por ti, en tierra seca y yerma donde no hay agua. A ver, lo voy a buscar en esta versión. Ya, otra versión. Dios mío, tú, me levantaré a ti de mañana. No, voy a buscar en mi versión. Dios mío, eres tú, me levantaré a ti de mañana, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y de transición sin aguas. Ya, parece que me equivoqué de versión. No, sí dijiste. No. Me levantaré a ti de mañana. Oye, la 60. En la Reina Valera. Dice, de madrugada te buscaré. Ahí de dice, madrugada te buscaré. Esa es la versión. Esa es la versión. De madrugada te buscaré. Entonces, cuando habla de esto, porque hay gente que muchas veces hace la consulta de que a qué hora es más conveniente orar. Y miren, hermanos, aunque uno puede dar un consejo, ¿cierto? Pero en realidad eso tiene que nacer de mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque si no vamos a darle recetas a la gente y se va a convertir en religión. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen de que tiene que ser de día y de noche. Tiene que ser en la mañana, en la madrugada, en la tarde y a la medianoche. Entonces, es durante todo el día. Entonces, cualquier hora, cualquier instante de tu vida o del día es óptimo para comunicarte con tu Dios. Cualquier instante del día es una ocasión para poder tener una relación con tu Dios. Si Dios vive dentro de ti, que es parte, ¿cómo se llama?, de lo que vamos a ver de cómo orar, ¿cierto? Porque hay harta gente que muchas veces, ¿cómo se llama?, consulta y cómo orar, o ¿cómo se llama?, que dice, yo no sé orar. Entonces, yo creo que por eso es importante hacer este estudio, para poder saber qué realmente es la oración bíblica. Amén, amados. Vamos a ver en el mismo versículo 1 que dice de que esta parábola era para la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué significa esa palabra no desmayar? Es importante analizarlo y entenderlo, porque cuando dice de orar siempre y no desmayar, automáticamente la palabra nos está diciendo que van a haber situaciones donde vamos a tender a desmayar o a sentirnos fatigados por las situaciones externas que nos van a impedir orar. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿quién tiene ganas de orar cuando está angustiado? ¿Cómo se llama? Bien sinceramente, yo creo que quizás el 1% dice, yo tengo ganas de orar cuando estoy angustiado, cuando tengo pena, cuando tengo rabia, o cuando ¿cómo se llama?, me siento culpable, me siento sucio. Esas circunstancias son las que menos ganas de orar hay. O cuando pierdo, ¿cómo se llama?, un familiar, ¿cierto? Cuando tengo una pelea con mi cónyuge, etcétera, etcétera. Esas son las circunstancias donde menos ganas de orar tengo. Entonces, la Biblia nos advierte de que es necesario orar siempre y no desmayar. O sea, Dios sabe que van a haber circunstancias donde no nos van a dar ganas de orar. ¿Por qué? Porque las opresiones externas son tantas de que no vamos a sentir eso rico, ¿cierto? De decir, estoy en la presencia de Dios, qué lindo y todo lo demás. Por eso que dice de que es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces, cuando habla de no desmayar es porque van a haber circunstancias que van a tender a hacernos desmayar y por lo tanto eso habla de que requiere un esfuerzo. Y eso es lo que al cristiano no le gusta, esforzarse. Porque se ha predicado un evangelio, ¿cierto?, donde Dios hace todo. Y es cierto, Dios ha hecho todo. Pero es un evangelio cómodo, donde dice, ven a Él, siéntate y Dios te va a transformar, te va a cambiar, te va a sanar, te va a hacer esto otro, y tú esperas solamente que Cristo venga y
listo, no tienes nada más que hacer. Y no es así, ese no es el evangelio real, ese no es el evangelio bíblico, ese no es el evangelio del reino de Dios. Y por eso que hay muchas personas que siguen endemoniadas, presas y víctimas del diablo, aunque han participado en la iglesia o aunque han confesado a Jesucristo como Salvador. ¿Por qué? Porque no se ha predicado el evangelio del reino, porque es el reino de Jesucristo el que vence el reino de Satanás. Porque no es el reino de la iglesia, es el reino de Jesús, que Dios quiere manifestar a través de la iglesia. Entonces, por eso que muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, aún Dios viviendo dentro de nosotros, muchas veces todavía somos presos del reino de las tinieblas. Porque muchas veces no se nos ha predicado el reino de Dios. Y el reino de Dios requiere fuerza. El Señor Jesucristo dice, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que realmente esa palabra también podría, ¿cómo se llama?, traducirse como los esforzados lo arrebatan. ¿Cierto? Entonces, requiere esfuerzo orar. Y va a requerir esfuerzo tener una comunión con Dios. Yo no voy a pintarte un jardín de rosas, porque ni Dios lo pintó. De que cada vez que tú quieras orar, vas a sentirte que estás flotando en las nubes, ¿cierto? Y vas a sentir una paz. O sea, puede ser, porque Dios nos da paz. Pero la realidad, hermanos, que el mismo Dios nos advierte, es que van a haber circunstancias donde vamos a tener que nosotros esforzarnos por perseverar. Y no solo con orar, sino con mantener nuestra confianza en Dios, mantener nuestra fe en Dios, mantenernos firmes contra el pecado. Entonces, el mismo Señor dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, es necesario perseverar. Por ejemplo, es necesario perseverar en amar. Porque, hermanos, en cualquier tipo de relación humana, ya sea matrimonial o cualquier otro tipo de relación, yo tengo que perseverar en amar. Porque no siempre voy a sentir amor hacia la otra persona. Hay situaciones con nuestro cónyuge, ¿cierto?, que muchas veces no voy a sentir amarlo. Entonces, tengo que aplicar el amor de Dios. Porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Y esa decisión de amar provoca un sentimiento, claro que sí. Pero el amor de Dios es una decisión, es una acción. Entonces tengo que perseverar, porque van a haber circunstancias donde no voy a sentir amar. Especialmente cuando la otra persona no se lo merece. Y Dios persevera en amarte, pese a que no te lo mereces y a que yo no me lo merezco. Entonces, hay un versículo bíblico que se los quiero compartir que está en Isaías. A ver si tú me puedes ayudar, amor. Yo lo tengo marcado, pero no. Dice, con amor eterno te amo. Lo tanto por lo que aquí me... Sí, es. Si alguien lo encuentra, que lo lea. No sé si está en Isaías o en Jeremías. En Jeremías 31:3. Y hermanos, este versículo yo les recomiendo que se lo aprendan de memoria. Y es más, que se lo aprendan desde la versión textual que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. ¿Sí? ¿Se puede leer igual? Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Te soporté con misericordia. Entonces, Dios nos tiene que soportar. Claro que sí, hermano. Que no es lo mismo que tolerar. Porque cuando yo tolero... ¿Ah?
¿Perdón? Disculpe que lo moleste, Jeremías, ¿cuánto? Jeremías 31:2. O sea, 31:3. Disculpe, hermano, por interrumpirlo. Sí, no, hermano, usted tiene Gracias. toda la... tienen toda la ¿cómo se llama? Libertad de interrumpir si es que tienen alguna duda o algo, ¿ya? Es Jeremías 31:3. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Entonces, Dios nos tiene que soportar, hermano. Nuestras porfías, nuestras caídas, nuestra falta de fe, nuestra insensatez, nuestra flojera. Dios nos soporta. ¿Y cómo nos soporta? Con amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Entonces, ¿qué es cómo Dios nos soporta con su amor y su misericordia? Entonces, ¿cómo yo voy a soportar a alguien para poder amarlo muchas veces cuando no se lo merece? Con el amor de Dios y con la misericordia de Dios. Pero yo no puedo dar algo que no he recibido. El Señor Jesucristo es claro cuando dice, de gracia habéis recibido, dad de gracia. Entonces, muchas veces nosotros no podemos dar este amor y esta misericordia porque no la hemos experimentado muchas veces a cabalidad. Vamos a hablar un poco de eso también, pero para no perder el hilo del tema, ¿cierto? Van a haber circunstancias donde vamos a necesitar esforzarnos por mantener nuestra comunión con Dios. Miren, yo sé que hay muchos hermanos que están acá, ¿cierto? Que ya han escuchado esto, que lo he contado un montón de veces, pero en las circunstancias donde menos presencia de Dios he sentido, ¿cierto? Y donde yo me he esforzado por mantener mi comunión con Dios, después yo me he dado cuenta que es donde más presencia de Dios ha habido en mí. Muchas veces van a haber circunstancias que te van a llevar a flaquear, a desmayar, a no perseverar. Y es ahí donde yo me tengo que esforzar. Porque cuando está todo bien, cuando yo siento paz, siento gozo, ¿cierto? Que es parte de lo que Dios nos da, ¿cierto? Entre comillas, es fácil. Es fácil orar. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir de que el matrimonio, ¿cierto? Nuestro, ¿cierto? Es un matrimonio fuerte si no hubiésemos vivido circunstancias complejas? Si no hubiésemos experimentado circunstancias adversas, ¿cómo yo puedo decir que nuestro matrimonio es fuerte o que yo estoy seguro de que realmente yo amo ¿cómo se llama? A Marcela, si no hubieron circunstancias donde yo tuve que esforzarme por amar? O, ¿cómo se llama? Viceversa. ¿Cómo ella puede estar segura de que realmente me ama si no tuvo que esforzarse por amarme? O sea, si no han habido cosas que yo he hecho que no merecen su amor y que ella aún así me ha amado. Entonces, para que tú estés seguro de que realmente se está perfeccionando el amor de Dios en ti hacia Dios, es necesario que hayan circunstancias, ¿cierto?, donde nos van a querer llevar a flaquear y a dejar de perseverar. Y ahí es donde yo puedo ver si realmente soy lo que creo ser. Bueno, entonces, para todo esto se necesita perseverar. Vamos a leer el versículo 3 y 4, por ejemplo, de Lucas 18, que es el capítulo que estamos viendo, ¿cierto? El versículo 3 y 4 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, ¿cierto? Entonces ahí está hablando de que esta viuda perseveró. Iba constantemente al juez hasta que lo cansó. Y él dijo: por último, por cansancio, le voy a hacer justicia.
Por lo tanto, ahí el Señor Jesucristo está hablando de que si un juez injusto, ¿cierto?, pudo darle a esta persona lo que esa persona pedía por causa de su perseverancia, ¿cuánto más Dios, que realmente nos ama de esta manera, no nos va a hacer propicio, ¿cierto?, si nosotros perseveramos? Y la perseverancia se mide no cuando estoy bien, sino cuando hay circunstancias adversas se mide la perseverancia. Amén. Bueno, vamos a leer uno o dos versículos de acá. Vamos a leer Colosenses 4:2. Yo voy a leer por mientras Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando habla de ser constantes es porque hay situaciones donde yo necesito seguir adelante. Si yo estoy en alguna carrera, ¿cierto?, y no me cuesta, yo no puedo medir si soy constante o no. Pero si yo estoy en un maratón, ¿cierto?, donde a los 20 minutos, 30 minutos, ¿cierto?, estoy casi exhausto y yo aún así continúo, eso se llama perseverancia. Porque hubo una situación adversa y yo aún así no me dejé vencer, sino que seguí. Por lo tanto, van a haber situaciones donde yo necesito perseverar, ser constante en la oración. Vamos a leer Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Yo no puedo medir la perseverancia si no hay una situación que me esté intentando obligar a desistir. Espero que me entiendan. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta hasta acá? ¿No? Amén, aleluya. Yo quería... Sí, háblenos, hermano. O sea, amor. Por ejemplo, de lo que estaba hablando antes de no me acuerdo, de no desmayar, de esforzarse, que a veces nos cuesta orar porque nos rendimos ante la situación que estamos viviendo y nos quedamos como centrados en eso, y eso nos cierra a llevarnos a derramar toda nuestra confianza en Dios, ¿cierto? Pero también está otra cosa que pienso yo, que es como uno conoce a Dios o como la percepción que uno tiene de Dios. Que por lo menos de mi experiencia yo puedo decir que me pasaba mucho al principio, sobre todo, que no podía orar porque yo me sentía indigna de hablarle a Dios. Era como que lo veía a Dios como tan lejano o como tan distante o como una cosa como demasiado sublime como para mí. Que yo que soy sucia, que soy pecadora, que recién me equivoqué, que recién fallé. Y esa culpa me llevaba a no querer orar a Dios, que en realidad era un orgullo, porque ¿quién soy yo para, entre comillas, emitir un juicio sobre mi condición? Si Dios ya me justificó, si Dios ya me lavó de todos mis pecados, incluso el que acaba de cometer, ya me había limpiado. Y eso es porque yo no conocía en realidad la misericordia de Dios. Entonces lo veía a Dios como más lejano, como un Dios enjuiciador, que no me iba a escuchar si yo estaba en pecado. Que en realidad sí, el pecado te cierra, entre comillas, el cielo como para que Dios te oiga, entre comillas, pero por eso tenemos nosotros la misericordia de Dios a través de la sangre de Cristo, que es lo que tenemos que apelar, y ese es el Dios que conocemos, a Cristo, su gracia, su misericordia, que nos limpia, que nos renueva, que está abierto para perdonarnos cada vez que nos equivocamos. Y así esa culpa no nos impide entonces
volvernos a Dios a orar o a conversar con Él y expresarle todo lo que sentimos. Porque a veces también vemos a Dios como que si vamos a orar es para algo demasiado como místico. Como que de esa forma hay que dirigirse a Dios, de una manera religiosa, mística, con unas palabras rebuscadas, mientras más ores, media hora de oración y de estar repitiendo palabras y palabras, pero al final Dios es sencillo, es nuestro papá, que está abierto a escucharnos siempre que lo necesitamos. Y eso es lo que a lo mejor nos falta mucho de conocer a Dios, porque lo vemos de una manera más bien religiosa, mística, que a tu Padre que te ama y que está siempre con los brazos abiertos para acogerte cada vez que lo necesitas. Y que no te mira con juicio como nosotros nos miramos a nosotros mismos cuando creemos que somos cristianos y ya no, suponemos que ya no tenemos que equivocarnos. Pero la verdad es que siempre nos vamos a estar cayendo. Y para eso está nuestro Padre, para levantarnos y para renovarnos otra vez su amor y su misericordia. Y eso es por gracia del Señor, de Jesucristo, no por nuestra condición, por muy santos que queramos ser. Amén. El tema es que hay muchas circunstancias, hermanos, en nuestra vida que nos impiden tener una comunión sana con Dios. Y Dios quiere tener una comunión sana con todos nosotros. Y una de esas cosas es las cosas que mencionaba, ¿cómo se llama? Marcela. De que hay veces que yo me siento tan indigno, ¿cierto? De que no oro por causa de la culpa. Y todo lo que hacemos con Dios nace de la fe. Y parte de la fe es la confianza que yo tengo en la gracia que Dios me ha dado inmerecidamente por causa de Jesús. Entonces, y eso cuesta porque eso es una experiencia sobrenatural. Porque cuando yo intento hacer esas cosas en la carne, voy a irme a dos extremos. O me voy a quedar en la culpa, o voy a creer que tengo permisión para pecar. Puedo caer las veces que sea, total, Dios es misericordioso y me perdona. Y no es así. Sino que cuando habla de esta confianza, habla de la experiencia que yo he tenido con Jesús, con su sacrificio. Que eso me va a llevar a confiar y estar firme en la convicción del amor que Dios tiene hacia mí. Entonces, hay muchas circunstancias externas que hemos vivido que interfieren con nuestra relación con Dios. Por ejemplo, hermano, la relación que hemos tenido con nuestros padres. Cuando nuestros padres nos han exigido, ¿cierto?, ser perfectos, ¿cierto?, en el colegio, en un montón de cosas, ¿cierto?, y han recalcado nuestros errores. Entonces eso va a condicionar mi corazón a mi relación con Dios y yo voy a proyectar a Dios en eso. Y voy a creer que Dios es igual, que está con un látigo, ¿cierto?, esperando que me equivoque y que Él está pendiente de todas las cosas malas que hago. Y no es así. Entonces, las circunstancias externas, por ejemplo, con un cónyuge, cuando yo tengo un cónyuge, ya sea hombre o mujer, ¿cierto?, que es un abusador y que siempre está, ¿cómo se llama?, recalcándome de mis cosas malas. Eres fea, que estás gorda, o que eres flojo, o que eres floja, o que eres cochino, o que eres cochina, y quizás cuantas otras cosas, ¿cierto? Esas cosas nos condicionan a creer que Dios también está pendiente de nuestros errores. Por eso que es necesario, ¿cierto?, ser sanos. ¿Cuál fue uno de los propósitos del ministerio de Jesús? Eso está en Lucas 4, versículo 18. Dice de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
¿cierto? Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, una parte fundamental del ministerio de Jesucristo. Y si es una parte fundamental del ministerio de Jesucristo, es porque la humanidad lo necesita. Entonces, necesitas ser sano, y no tan solamente físicamente, sino tu alma necesita ser sana, tu alma necesita ser restaurada. Y Dios quiere hacerlo. Es más, el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó y está a la diestra de Dios para que tú puedas completar esa sanidad que Dios te quiere dar. Porque cuando no nos sanamos, esas cosas interfieren con nuestra comunión con Dios, y si nuestra comunión con Dios no está bien, nuestra comunión con los demás va a andar peor. Porque nuestra comunión con nuestro prójimo es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Por eso que en las Escrituras habla mucho, que si yo aborrezco a mi hermano, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? El que no ama a su hermano no ama a Dios. ¿Por qué? Porque mi relación con mi prójimo está condicionada a mi relación con Dios. Si hay falencias en mi relación con Dios, van a haber falencias peores en mi relación con mi prójimo. Y mi prójimo incluye a nuestras esposas o esposos, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos de Cristo, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, cuando mi relación con Dios está fallando, mi relación con el prójimo va a fallar mucho más. Por eso que el mismo Señor Jesucristo habla también, dice que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y el segundo es semejante. Es decir, que están entrelazados. Que el amor al prójimo depende de mi amor a Dios. Y mi relación con mi prójimo depende de mi amor con Dios. Por eso que muchas veces no entendemos cómo solucionar nuestros problemas para relacionarnos con los demás. Para hablar, para escuchar, para perdonar, para comprender, para soportar. ¿Por qué? Porque en nuestra relación con Dios hay un problema. Porque nuestra relación con el prójimo es dependiente de la otra. Entonces, si yo tengo problemas matrimoniales, si quiero atacar la raíz, necesito ¿qué cosa? Ver cómo está mi relación con Dios. Trabajar en mi relación con Dios. Pero muchas veces nosotros empezamos a cortar las ramas y no la raíz. Y empiezo a intentar arreglar mi situación matrimonial externamente, sin preocuparme de mi relación con Dios. Entonces, si yo tengo problemas para relacionarme con mi prójimo, tengo que admitir que tengo problemas o que hay una falencia en mi relación con Dios. Hermano Eduardo. Sí, dígame. Una pregunta. Tú delante de que dijiste que como para la oración uno tenía que, como que habían cosas que le afectaban a la oración, que una era como la relación con nuestros padres, o como la experiencia que habíamos tenido con los padres. Entonces, si uno tenía una mala relación con los padres, o por ejemplo ha sido, no sé, pues, maltratado o abandonado o algo así, ¿qué pasa con su oración? Pues? Sí, pues es que es el mismo tema. Yo voy a proyectar o voy a tener esa tendencia a proyectar especialmente la relación que yo he tenido con mis padres o que tengo con mi cónyuge. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios estableció el matrimonio y Él formó la familia para un matrimonio entre un hombre y una mujer, y el propósito de Dios era que en toda familia esté el padre presente y la madre presente. Obviamente las circunstancias en este mundo que está vendido al pecado, ¿cierto? Hay situaciones donde no está el padre y donde no está la madre. Y en todas esas situaciones Dios puede completar todas las cosas. Pero, ¿por qué es tan relevante nuestra relación con nuestros padres o con nuestro cónyuge? Porque Dios estableció a los padres para que los padres sean un reflejo de lo que es Dios. En muchos versículos bíblicos Dios ordena, ¿cierto?, al hombre
y a la mujer que instruyan a sus hijos en los caminos de Dios. Entonces, el nexo principal, el puente principal, el maestro principal que tiene el ser humano para poder ser encaminado en la voluntad de Dios son los padres. Por lo tanto, cuando hay una falencia en nuestra relación con nuestros padres, va a haber una tendencia, ya sea mayor o menor, a proyectar lo que yo viví con mis padres. ¿Por qué? Porque Dios creó a los padres para que ellos fuesen un reflejo del amor, la misericordia, la justicia y la disciplina de Dios hacia mi vida. Y cuando eso falla, que puede ser, ¿por qué? Porque tengo un padre que no cumple su rol de padre, ¿cierto? Y él es un hombre flojo en el sentido de que él descarga toda la autoridad sobre la esposa y él se desliga de los hijos. Entonces hay una falencia, hay una carencia. Por lo tanto, mi carácter es deformado. Y en mi oración, ¿cierto? Yo voy a ver a Dios como un padre distante, como un padre que no me escucha, como alguien que yo tengo que recurrir a otras personas para poder obtener su favor. Entonces, es cuando yo digo, mire, ¿por qué no ora usted mejor? Porque usted está más cerca de Dios que yo. Entonces, pero ¿cómo si realmente todos hemos sido acercados por el sacrificio de Jesucristo? Igual, ya sea apóstol, profeta, pastor o quien sea. Entonces también, por ejemplo, cuando yo tengo un padre que me abandonó o una madre que me, abandonó, yo voy a tener una tendencia a reflejar eso en mi relación con Dios. Y yo voy a creer de que Dios da para todos, menos para mí. Entonces eso me va a llevar a no orar. Porque yo he tenido que conversar con hermanos, ¿cierto? Que me han dicho, ¿para qué voy a orar? ¿Cierto? Si Dios no me escucha. Entonces es una de las frases más tristes que he escuchado. También hay casos, ¿cierto? Donde yo puedo tener un padre o madre, ¿cierto? Que es muy duro conmigo. Y voy a proyectar eso en mi relación con Dios y voy a tener miedo de orar. Porque creo que Dios está esperando con un látigo castigarme. O que tengo unos padres muy permisivos. Deja que pruebe toda la vida, que haga lo que quiera. Y eso lo voy a proyectar en mi relación con Dios y no voy a aguantar que nadie me diga que esto es pecado, que esto esté malo, y voy a vivir una vida liviana en las cosas de Dios. Y especialmente con respecto al pecado. Entonces voy a orar superficialmente. Entonces, necesitamos sanidad. ¿Cómo yo puedo restaurar todas estas cosas? En la palabra dice de que vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Yo necesito admitir que tengo un problema y que tengo una falencia en el área con nuestros padres, por ejemplo. Y desde ahí tengo que empezar a buscar administración. Y desde ahí yo tengo que empezar a ser sincero conmigo. Señor, mira, yo tuve un padre así, acá, ¿cómo se llama? Y todo lo demás, y yo quiero conocer realmente cómo eres tú como papá. Y con la ayuda de los siervos de Dios, ¿cierto? Yo tengo que ser ministrado. Entonces, voy a necesitar, ¿cierto? Una figura paternal de parte de Dios que pueda llenar, que pueda completar lo que yo nunca recibí. Miren, en Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir recibida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, todo lo que hemos recibido de nuestros padres, necesitamos ser rescatados porque es vano.
No que nuestros padres sean malos, sino que todo lo que el ser humano puede darme no sirve para poder obtener la vida eterna. No sirve. Y no sirve para poder obtener las cosas que Dios me quiere dar, que son las cosas del reino. Entre ellas, que yo sea sano, que yo sea restaurado. Entonces yo tengo que admitir que necesito ser enseñado de nuevo, que tengo que aprender qué significa ser padre, que tengo que aprender qué significa ser hijo, que tengo que volver a, aprender qué significa la obediencia, qué significa la sujeción, qué significa el respeto, cómo debo hablar, cómo debo comportarme. Entonces, todo eso parte de un corazón de discípulo. Por eso que este discipulado se llama formando discípulos. Porque un corazón de discípulo es un corazón enseñado. Desde ahí parte todo, hermano. Desde el punto que yo digo, necesito aprender de nuevo. Yo cuando tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo, tuve que aprender hasta bañarme y hasta limpiarme el potín. Partí de cero. ¿Por qué? Porque tuve que desechar mi orgullo, que yo sé. Tuve que aprender a vestirme, a hablar, qué es el respeto, qué es la autoridad, qué es amar, qué es ser hijo, qué es ser padre. Tuve que aprender todo de nuevo y hasta el día de hoy estoy aún aprendiendo, porque es un proceso constante. Pero si yo no reconozco que necesito aprender de nuevo, miren, cuando dice de que es necesario nacer de nuevo, es porque es necesario nacer de nuevo. Tengo que partir de cero, aprendiendo. ¿Cuándo nos estancamos? Cuando yo me quedo con las cosas de antes. Es que yo soy así. Es que yo tengo este carácter. Y tienen que, porque soy así. Entonces, ¿cómo Dios me va a moldear? ¿Cómo Dios me va a enseñar qué realmente significa tener un carácter fuerte? Porque yo pensaba que tener un carácter fuerte era gritar, golpear la mesa y hasta irme a los golpes. Entonces tuve que aprender qué significa tener un carácter fuerte, que no significa imponerme o que no, significa ganar todas las veces. Porque eso no es actuar con sabiduría. Tuve que poder, aprender qué significa ser un hombre. El macho, el que tiene fuerza, el que tiene más sexo en el día, ¿cierto? El que hace todo lo que le dice, todo lo que quiere, el que se va a los golpes, porque cómo voy a aguantar que me insulten. Eso no es ser un hombre. Entonces yo tengo que aprender todo de nuevo, porque hemos sido mal enseñados por este mundo que está vendido al pecado. Por eso es necesario nacer de nuevo y que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas tienen que ser hechas nuevas. Pero si yo no tengo esa disposición, ese corazón enseñable, ¿cómo Dios va a trabajar en mí? Y vivo una vida cristiana mediocre. Entonces, necesito aprender de nuevo. Y yo tuve que aprender qué significa ser un hombre para Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el hombre más hombre de toda esta humanidad. Y no tenía nada que ver con el temperamento, con la fuerza, con ser un macho, con el sexo, nada que ver con eso. Entonces yo tuve que cuestionarme. Entonces, todos estos conceptos, nada tienen que ver con la hombría. O con la, femineidad. ¿Qué es ser mujer para Dios? ¿Qué es ser una verdadera mujer? Porque yo veo muchas que dicen,
hay que ser una mujer guerrera, empoderada en Cristo, porque tú eres acá. Pero ¿qué es ser mujer para Dios? ¿Qué es ser una verdadera mujer? Donde Dios diga, esta es una gran mujer hecha y derecha. ¿Qué es ser mujer para Dios? Entonces, necesito aprender. Necesito aprender. Pero cuando no está esa disposición, ¿cómo Dios va a trabajar en nosotros? Entonces, desde esa disposición parte la sanidad. Pero cuando hay veces de que yo quiero ser sano, pero sin tomarme la medicina. Entonces, para poder ser sana nuestra alma, restaurada nuestra alma, necesito pasar por el proceso que me va a sanar, que es volver a enseñar. Entonces, muchas veces para volver a enseñarnos, primero Dios nos tiene que mostrar que todo lo que sabíamos era malo. Y después que uno pase ese proceso, de ahí ya, ahora sí podemos partir de cero. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nuestro hijo, cuando nazca, tiene que aprender todo. A caminar, a hablar, a comer después, ¿cierto? Todas esas cosas. Pero si él a los 6 meses, ponte tú, me dice, no, yo sé cómo caminar. Entonces, ¿cómo yo le voy a poder enseñar? Entonces, muchas veces nosotros creemos que sabemos y no sabemos nada. Por eso que en las escrituras dice, el que cree saber algo, no sabe nada como realmente debería saber. Porque está hablando de una actitud constante de que yo sé que no sé. Y que, ¿cómo se llama? Que dependo de Dios para saber hacer las cosas. Por eso que la oración es una acción constante, porque yo necesito orar constantemente para saber qué hacer. Entonces, yo hoy tuve una situación compleja en el trabajo. Y yo para todo oro. Entonces dije, ¿cómo se llama? Señor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ¿cómo se llama? Afrontar esta situación? Pero cuando hay, ¿cómo se llama? Orgullo, uno dice, no, pues si yo sé, pues si yo soy jefe. No, pero ¿qué tiene que ver esto con Dios? Si es algo que, ¿cómo se llama? Yo sé cómo se hace. Y eso pasa cuando yo realmente no tengo claro que Dios está presente en todas las áreas de mi vida. Porque no lo he dejado estar presente en todas las áreas de mi vida. Entonces, para poder tener una comunión con Dios, una oración con Dios sana, necesito sanarme primero. Porque si no voy a proyectar a Dios. Y para eso necesito sanidad y muchas veces hasta necesito liberación. Y cuando hablo de eso, hablo de que realmente me expulsen demonios que están dentro de mí. ¿Por qué? Porque por estas situaciones, especialmente con los padres, muchas veces entran demonios a nuestra vida. Y sí, el cristiano puede tener demonios. Y yo puedo, ¿cómo se llama? Puedo ¿cómo se llama? Comprobárselo bíblicamente. Entonces, hay muchos cristianos que tienen demonios. Que no significa que están locos, que están con los ojos que les dan vueltas, pero hay áreas en su vida que están siendo controladas por demonios. Y eso también estorba las oraciones. Entonces, para poder tener una comunión con Dios sana, necesito ser sano. Y ese es un proceso de discipulado, de aprendizaje. Porque mientras yo voy aprendiendo cómo Dios me ama, porque puede ser que yo sepa que Dios me ama, pero no sé cómo Dios me ama. Cómo Él realmente expresa su amor hacia mí. Entonces, en ese proceso yo me voy a ir sanando. Amén. Amén, amados. Voy a ver cuánto llevamos. Oh. Vamos a intentar estar unos 15 minutos más como máximo, ¿ya? Para no
¿cómo se llama? Es fatigarnos. ¿Cierto? Ya tiene sueño. Ya. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ya. Vamos a ver en forma rápida, ¿cierto? Las condiciones para orar. Y esto yo creo que es importante que lo podamos revisar. Ahí estoy viendo el reloj para no pasarme tanto, ¿ya? Condiciones para orar. Me equivoqué. Versículo 9 de este pasaje que estábamos viendo en Lucas. En Lucas 18. Versículo 9 dice, y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Porque este versículo de Lucas, o sea, estos versículos de Lucas 18 van a involucrar dos parábolas, la del juez injusto con la viuda y esta parábola que va a empezar a hablar el Señor Jesucristo, que es la del publicano y del fariseo. Perdónenme. Entonces, ¿qué condición, cuál es una de las primeras condiciones que yo tengo que tener para orar? No tener justicia propia. Porque dice de que el Señor Jesucristo les refirió esta parábola, que es la del publicano y el fariseo, ¿cierto? Que habla de que el fariseo estaba orando y también el publicano estaba orando. Entonces, esa parábola él se la dijo a gente que confiaba en que era justa. Y yo no tengo que confiar en que soy justo. Tengo que confiar en que Dios me justifica. Porque cuando yo confío en mi justicia, eso habla de que yo tengo justicia propia. Y hay versículos ahí, por ejemplo, que hablan... ¿ah? Estoy explicando que... Sí. Hay, ¿cómo se llama? Versículos ahí que hablan de que nuestra justicia, por ejemplo, son como trapos de inmundicia en Isaías 64:6. Entonces, ¿qué es justicia propia? Y quiero poder expresárselos en el ejemplo de Job. Puede buscar Job 27:6. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Entonces Job dice, mi justicia tengo aferrada y no la soltaré. ¿Por qué? Porque él se creía justo. Cuando yo hablo de justicia propia, hablo de que yo merezco algo por causa de lo que yo soy o de lo que yo he hecho. Es cuando yo, por mis propias obras o por las cosas que yo creo ser, ¿cierto? Creo que yo merezco el favor de Dios. Eso es justicia propia a grandes rasgos, ¿cierto? Entonces Job aquí dice, tengo mi justicia asida y no la soltaré. Entonces, por eso Dios lo tuvo que pasar por el proceso que él pasó, porque él tenía justicia propia. ¿Por qué? Porque esa justicia propia empezó a nacer de que él se vio prosperado por Dios, bendecido por Dios en todas las áreas de su vida, sin ningún problema, sin ninguna cosa. Entonces él empezó a creer que lo merecía, que él era el regalón de Dios, que él era un caso especial. Es, por ejemplo, que con el COVID, ¿cierto? Que yo digo, hay cuántos cristianos enfermos, pastores que se han enfermado, pastores que han muerto, y yo no tengo COVID. Ay, porque yo tengo más fe, porque yo tengo aquí, allá, claro, porque soy más santo, o por, ¿cómo se llama?, el conocimiento que tengo, ¿cierto? Entonces empiezo a menospreciar a los demás y a establecer mi justicia propia. ¿Qué es lo que pasó justamente con la parábola que el Señor Jesucristo estaba diciendo? De que Él refirió esta parábola a aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, mucho cuidado con eso, porque es una de las cosas que Dios quiso quitar de Job. Bueno, y es una de las cosas que Dios quitó, y yo creo que es la más importante, porque esa era la raíz, ese era el derecho legal, la justicia propia. Bueno, entonces,
¿cuál es la primera condición? No tener justicia propia. Yo me tengo que deshacer de eso. Todo lo que yo he hecho por Dios, si yo he predicado, si yo he hecho un montón de cosas, no sirve para tener el favor de Dios. Que yo les haga estudios, ¿cierto? Y que se sientan bien, todo lo demás, para mí, ¿cierto? Como justicia, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo soy justificado por la misma sangre de Jesucristo que todos ustedes. Y dependo de la misma gracia. Y eso nos hace poder servir a Dios con compasión hacia el prójimo. Y no juzgar al que cae. Porque yo sé que yo estoy propenso a caer igual que él. Entonces eso me hace, en vez de juzgar, levantarlo. Como dice Pablo, ¿cierto? Y si sois espirituales, restaurar a los que se han caído. Amén. Entonces, ¿qué más dice? El versículo 13 habla de humillación. Vamos a leer el versículo 13. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí vemos una actitud de humildad. En la palabra, ¿cierto? Dice de que, ¿y qué quiere Dios o qué pide Dios de ti? Que andes humillado delante de tu Dios y que ames misericordia. Entonces, un requisito fundamental para relacionarnos con Dios es la humillación. Vamos a leer el versículo 51, 17. El Salmo 51, 17 dice: no despreciarás tú, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Entonces, Dios, ¿qué es lo que no menosprecia? Un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, la humillación nace principalmente de reconocer mi condición, como ¿cómo se llama? Republicano. ¿Cierto? Porque el fariseo ora diciendo: gracias, Señor, porque no soy adúltero. Gracias, Señor, porque no soy fornicario. Gracias, Señor, porque no tengo COVID. Gracias, Señor, porque yo tengo más fe que los demás. Gracias, Señor, porque predico. Y dice ahí de que estaba orando consigo mismo. Ni aún llegaba esa, ¿cómo se llama? Oración a Dios. En cambio, el publicano, ¿por qué era más humilde? Porque oró desde su condición sin Dios, desde su condición real. No desde su justicia propia, sino desde su condición sin Dios. Entonces, ni aún se halló digno de alzar la mirada, sino que rogó, diciendo: Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Y eso es sumamente importante, porque nosotros somos pecadores. Salvos, pero somos pecadores. En primera de Juan 1, 8 y 10, que este versículo sí lo vamos a leer. Primera de Juan 1, 8 y 10. ¿Lo puede ver usted, por favor, amorcito? Habla de nuestra condición. ¿De cuál es nuestra condición? Primera de Juan 1, 8 y 10. Sí, no se preocupe, amorcito. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ya, ahí dice: si decimos que no tenemos pecado. Y Juan está hablando con gente cristiana. Por lo tanto, esto nos da a entender que los cristianos, aunque sean salvos, tienen pecado. ¿A qué se está refiriendo con eso? En ninguna manera a una permisión para pecar. Si tenemos pecado, entonces puedo pecar porque soy pecador. Dios sabe que soy humano y que hierro. No, no es eso. Porque el pecado tiene consecuencias. Sí o sí. Sino que está hablando de que en nosotros hay una condición pecaminosa que en la Biblia es descrita como la carne, como el viejo hombre o como la vieja naturaleza. O como Pablo habla del cuerpo de esta muerte, cuando él dice: veo otra ley en mis miembros que sirve al pecado. Y eso es en mi carne. ¿Ya? Es por eso que yo les aconsejo que vean los otros estudios que yo les voy a mandar, porque ahí hablamos un poco sobre la carne y el espíritu. ¿Amén?
Entonces también dice en el versículo 10, dice, si confesamos nuestros pecados, no, dice el 9. Versículo si 10 dice, decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. y dice, si decimos que no hacemos, por lo tanto, el versículo 8 habla de tener pecado y el versículo 10 habla de hacer pecado. Por lo tanto, vemos de que hay una condición humana pecaminosa que es nuestra vieja naturaleza. Y también habla de que tenemos que reconocer, no tan solamente eso, sino que tenemos que reconocer que muchas de nuestras acciones son pecados, para que Dios nos pueda perdonar. Desde esa condición, desde ese reconocimiento, es que empieza mi relación con Dios. ¿Cómo Jesucristo fue exaltado? ¿O cuándo fue exaltado? ¿O desde dónde fue exaltado? Desde su humillación máxima. Y eso está en Efesios 2, del versículo 5. Dice de que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ¿cierto? Sino que descendió y tomó forma de siervo, como hombre, y en una obediencia absoluta hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Y es más, dice que bajó incluso hasta el Hades, como forma de humillación. Y desde esa condición, cuando él estuvo humillado hasta lo más bajo que un ser humano podría estar, desde ahí recién Dios lo exaltó, hasta lo sumo. Por lo tanto, nuestra exaltación por Dios siempre se va a dar desde el momento en que yo me humille. En el momento de humillación nace la exaltación. Por eso que dice en la Escritura de que el que se humillare será exaltado y el que se exalta será humillado. Porque la exaltación nace desde el punto de humillación. Por eso que para poder orar necesito entender mi condición delante de Dios. Hay algo que yo ya les he dicho antes, ¿cierto? Que hay dos cosas fundamentales en mi relación con Dios que yo necesito tener claro. ¿Qué soy sin Dios? ¿Qué es esto que estamos viendo? Yo sin Dios, ¿qué soy? Un pecador, vil e inservible. Y también tengo que saber y tener claro qué soy con Dios. Yo con Dios he sido redimido. Soy un hijo de Dios y soy digno por causa de su sangre del amor de Dios. Y esos dos conocimientos o experiencias en un equilibrio perfecto me va a mantener en los caminos de Dios equilibrados, para no ensoberbecerme y no quedarme en la culpa. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a un equilibrio. Y para terminar, en segunda de Crónicas 2:7 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, ¿cierto? Y orasen y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y los sanaré. Y perdonaré sus pecados. Perdón. Entonces, está hablando de que la oración tiene que partir desde una disposición al arrepentimiento. Porque dice, si me buscaren, si oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Por lo tanto, mi oración tiene que partir desde una disposición a la conversión y al arrepentimiento. Porque la conversión es una condición donde yo estoy dispuesto constantemente a convertirme en lo que Dios me diga, yo estoy dispuesto a convertirme. Y la conversión no es solamente un cambio de sentir, es un trabajo que yo tengo que hacer para lograr volverme de una situación pecaminosa o errada, ¿cierto?, a la situación correcta que Dios me está mostrando. Y eso requiere un proceso, un esfuerzo, un trabajo, consejería, sanidad, liberación, luchas, orar, perseverar, ayuno, etcétera, etcétera. Amén. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Porque lo vamos a dejar hasta acá. Y la otra parte la vamos a ver el próximo viernes, para no alargar tanto esto y que no sea tan tedioso, que es lo que menos quiero. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, amados? No, hermano. Yo no. Yo sí tengo una duda hace rato que la
que me había esperado. En Diga. Samuel, en Primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo 6, dice: Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué significa Seol? Seol es infierno. Ya. Es infierno. Entonces, esa era mi duda. Que no me cuadraba lo que sí. Claro. Ahí habla de la soberanía de Dios. Está hablando de que Dios es soberano para poder exaltar o para poder derribar. ¿Cómo se llama? A grosso modo. ¿sí? Pero el Seol es el infierno. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? ¿O si es que quieres ir un poco más allá con eso? No, quiero leerlo bien después. Lo tengo aquí guardado. Ah, ya, súper. Entenderlo mejor. Súper. Que quizás, yo quiero decir, sí. que quizás sea bueno que nosotros nos empecemos a analizar qué son las cosas que nos estorban para que oremos, para que tengamos una comunión sana con Dios, que yo creo que eso es el punto de todo este estudio, el objetivo de Dios para que podamos conocerlo en verdad. Entonces que nos vayamos analizando y sigamos en este tema la próxima semana y vayamos meditando. ¿Qué cosas hay en mí a lo mejor que me impiden orar a Dios? Que en el fondo es poder conocerlo. Para yo poder orar o conversar con alguien tengo que conocerlo. Para poder tener una relación con alguien tengo que conocerlo. Entonces, ¿qué cosas hay en mi vida que me han impedido conocer a Dios a pesar de que a lo mejor yo ya soy cristiana? O a lo mejor lo estoy empezando. No sé, por un ejemplo, quizá el abandono de mi padre me impide a mí conocer a Dios como padre. O quizás la falta de seguridad de mi padre me ha llevado a caer en que otras personas me hayan manipulado, que me hayan estafado, que me hayan desilusionado. Quizás hay muchas cosas por descubrir a partir de este tema, pienso yo, y va a tener hartos beneficios poder seguir con este tema de la oración, porque nos lleva inmediatamente, automáticamente, a lo que es conocer realmente a Dios como un Padre. Claro. Eso. Amén, hermana. ¿Hay alguna otra cosa que quieran compartir o preguntar? Es gratis, así que aprovechen. ¿No? Ya, hermano. Entonces vamos a orar. ¿Ya? Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos, por la oportunidad de conectarnos, Señor. Quiero bendecirte y glorificarte por eso. Quiero pedirte, Señor, que nos puedas dar toda la claridad necesaria, que nos puedas iluminar, Señor, para poder realmente recibir tu palabra y lo que tú nos quieres expresar, lo que tú quieres que experimentemos. Yo te ruego que tú hagas de todos nosotros oradores fervientes, porque necesitamos de ti, porque necesitamos orar. Rompe todas las cadenas, Señor Jesús. Yo te ruego que empieces a dar luz para que nos examinemos a nosotros mismos. Que tú nos empieces a mostrar, Espíritu Santo, todas las cosas que tú quieres derribar, todas las cosas que estorban, todos los lazos, toda cadena, todas las cosas que están estorbando para que nosotros podamos tener la comunión que tú deseas que tengamos contigo. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que venga sobre ellos una unción especial de revelación y de luz que alumbre nuestras tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.